hay dos documentos que tienen que ver con esto, el de Caroline Tomlinson, de diversificación, y el manual de adecuaciones. Entonces, hay muchos documentos, muchos textos que nos hablan de esto, pero estos dos son muy concretos, que les sirven mucho para los estudiantes, para que no se pierdan en la universidad de información. Bueno, empezamos con ¿qué se diversifica? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que vamos a diversificar? Podemos diversificar el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo tiene que ver con los espacios. No es no solamente en el aula, sacamos la mesita al patio y eso es lo que se hizo. Ahí se utilizó, se le dio una versatilidad a los espacios para el desarrollo de las actividades. ¿Qué más se puede diversificar? La distribución flexible del mobiliario. Hay que organizar de manera flexible el mobiliario. Les decía, las mesas estas que son tipo trapecio permiten muy bien flexibilizar. No así las que son de paleta, cuestan un poco más de trabajo, pero todo se puede hacer. Y esto, fíjense, estas son situaciones que muy bien puede atender el docente, porque no le implican mayor inversión y mayor preocupación que organizar de una manera diferente, ¿no? Utilización de materiales diversos que faciliten la diversificación de las actividades. De acuerdo con estos modelos de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, podemos llevar láminas para los que son muy visuales, podemos llevar algunas situaciones de canciones, de cantos para los auditivos y ya material muy manipulable para los kinestésicos. O sea, ya aquí esto ya sería de acuerdo con las características del niño o del grupo, ¿no? La organización flexible del tiempo. Aquí esto hay que tener mucha atención en esta parte de la organización flexible del tiempo, porque los grupos son totalmente heterogéneos, ustedes lo saben muy bien, en cuanto a sus ritmos de trabajo. Entonces, siempre pasa y muchas veces resulta que mientras los que están acá ya terminaron la actividad, los que están de aquel lado apenas van pensando en por dónde le van a empezar. Entonces, la organización flexible del tiempo nos sirve muy bien para atender esos diferentes ritmos de trabajo de los alumnos, porque si es una situación que de repente llega a afectar mucho la dinámica del aula, e incluso a afectar mucho a los alumnos, porque imagínense, yo doy 10 minutos para terminar la actividad, pero requiere de 20 minutos para hacerla. Siempre va a estar en desventaja, Ay, pues es que como Tomás nunca se apura para hacer la actividad, pues ya nos está complicando otra vez. Ay, Tomás, pues tú siempre terminas al último. Entonces, lo estamos poniendo una barrera, lo estamos poniendo en desventaja. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la organización del tiempo. La organización del tiempo tiene que ser flexible, porque tengo que atender esos diferentes ritmos de trabajo. Propiciar un clima de trabajo agradable que evite el aprendizaje de forma lúdica y divertida. Que se propiciara un clima de trabajo agradable. Que no sea de la letra con sangre entra, o aquí yo soy el maestro y yo aquí yo enseño y usted se calla, ¿no? Otra forma, ¿no? Y esto pues no cuesta nada, es simplemente flexibilidad del mismo docente para poderlo implementar, y esto es diversificación. No están atendiendo solamente las características de un alumno en particular, está atendiendo la diversidad del grupo. ¿Qué se puede diversificar también? La organización del trabajo docente. Eso se puede diversificar muy bien. Yo puedo plantear maneras diferentes de atender los objetivos del proceso, porque a lo mejor para Tomás, que todavía no sabe leer y escribir, aunque está en tercer grado, los objetivos van a ser diferentes que para el resto del grupo. ¿Por qué? Pues porque voy a pretender a lo mejor que consolide una escritura de tipo silábico, por poner un ejemplo así. Entonces, puedo diversificar los objetivos del proceso, puedo diversificar los contenidos de la enseñanza, y ahí es donde tengo que estar bien al pendiente. Si este niño no tiene el nivel de competencia curricular que se requiere para tercer grado de primaria, entonces, ¿a qué contenidos, a qué aprendizajes les voy a dar prioridad? Pensando que el niño no tiene el nivel de competencia. ¿Cuáles voy a priorizar? Obviamente tendría que estar priorizando, y esto es un dilema.
a la hora de hacer adecuaciones. Tendría que yo que estar priorizando los contenidos de su grado, ahí sí. Entonces, ¿cuáles voy a darle prioridad? Porque si yo le pongo contenidos de otro grado, ya no estoy haciendo una adecuación como tal, ya estoy empobreciéndole mucho el currículum, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si no, yo ya estaría sacando al alumno de esta lógica de que el alumno tiene derecho a tener el mismo tipo de educación. Estaría yo dando una educación segregada, aunque el niño estuviera en el aula regular. Entonces ahí hay que ser bien cuidadoso. O sea, por lo menos los contenidos que sí se pueden, que son los de formación cívica y ética, o los de conocimiento del mundo, porque hay algunos ahí que tienen que ver con desarrollo personal y todas estas cosas, esos sí tendrían que ser los de su grado. Porque a lo mejor matemáticas, español no lo va a poder alcanzar, lo de su grado, pero lo demás sí lo puede alcanzar. Entonces eso ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si no, tengo niños dentro del aula de clase, del aula regular, pero niños que trabajan con un currículum paralelo. Claro. Y ahí eso también, ahí hay otro problema, ¿no? O sea, empobrezco demasiado la propuesta curricular de este alumno. Entonces ahí sí hay que estar muy al pendiente y tener mucho ojo para ello. Mucho ojo, y ustedes como pues como docentes formadores que están acompañando a los estudiantes en esto, también hacerles muy bien esta precisión. En la organización de trabajo docente también se pueden diversificar los métodos de enseñanza que sean productivos. Hay diferentes métodos que llevan a los alumnos al aprendizaje. Entonces, puedo cambiar mi método de enseñanza y muchas veces cambiar el método de enseñanza beneficia a los alumnos. Puedo cambiar la naturaleza de las tareas. No solamente son 10 sumas y 10 restas y con eso te califico. O no solamente son 5 planas de mamá para calificar. Tengo que ver la naturaleza de las tareas. Puedo generar otro tipo de productos. Cuando cambiamos la naturaleza de las tareas, para los maestros que son muy tradicionales, implica juego. O esta idea de que en el preescolar solamente se juega, ¿no? Muy popular entre los docentes de primaria y entre algunos padres de familia. El preescolar solo van a jugar y se la pasan jugando ahí todo el día, no aprenden los niños nada, ¿no? Cuando eso tiene que ver con las naturalezas de las tareas, ¿no? La naturaleza de la bibliografía y el material didáctico que ocupamos. A veces pensamos que los niños ya de grados de tercero, cuarto, los de secundaria no necesitan un material concreto, un material manipulable. Y no, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas con palitos, con papelitos, con tarjetitas, se pueden hacer muchas cosas. Ahí hay que poner en juego la creatividad. ¿Qué se puede diversificar en cuanto al trabajo docente? El sistema de evaluación, las formas de evaluación. Eso también lo podemos diversificar. De hecho, desde el plan y programas vigentes está propuesta una evaluación de carácter formativo, es la que está propuesta en el plan y programa vigente. ¿Por qué? Porque los modelos por competencias van asociados a una evaluación de carácter formativo, en donde se le esté dando una devolución al estudiante de los logros que va obteniendo en su aprendizaje, en el avance de las competencias, para que de ahí el estudiante pueda ir fortaleciendo estas áreas, ¿no? Y que a través de un proceso de acompañamiento, de tutoría, de colaboración con los padres, pues, se pueda fortalecer esto. Pero eso lo dice en el plan. Lo que vemos ya con en las escuelas es que la evaluación se centra en un examen y vámonos, y no se están haciendo otra cosa. Sin embargo, este sistema de evaluación y autoevaluación de los aprendizajes son competencia del docente. El docente es el que establece sus formas de evaluación. Ahí sí, ahí me puede decir mi dirección, mi supervisión, tienes que aplicar un examen. Sí, yo lo aplico, ¿no? Pero mi sistema de evaluación lo tengo desde otra característica, desde otras perspectivas, ¿no? ¿Qué se puede diversificar? Las estrategias didácticas. Y ahí es donde tenemos un amplio abanico de propuestas. Aquí hay algunas enunciadas, pero podemos diversificar muchísimas más estrategias didácticas. Podemos promover agrupamientos flexibles, rincones o talleres de trabajo. Los rincones o talleres de trabajo son como los clásicos de preescolar, ¿no? Preescolar es como que ha sido por tradición ya de manera histórica el nivel donde este tipo de propuestas diversificadas se han podido desarrollar, los rincones de trabajo, el trabajo por proyectos, todas estas cosas, pues preescolar las ha desarrollado muy bien. Entonces,
Si trasladamos un poquito esta manera de trabajar del preescolar hacia el siguiente nivel, hacia la primaria, esto puede darnos una pauta muy importante de diversificación. Pues puedo diferenciar mis actividades por el tipo de inteligencia. Voy a ver ciclo del agua, pero pues para los de inteligencia naturalista les propongo que salgan a hacer una investigación al patio y que refieran algunas situaciones del ciclo del agua. Para los que son de una inteligencia lógico-matemática, pues más bien les pido que concentren la información de cuántas veces llueve al año en Chihuahua o en Baja California. Para los que son de otro tipo de inteligencia, o sea, diferencio actividades por el tipo de actitud con un solo tema. O lo que puedo hacer es a lo largo de la mañana del trabajo ir desarrollando diferentes actividades que tengan que ver con la inteligencia o con el estilo del aprendizaje. También eso lo puedo hacer. Diferencio actividades por el interés, diferencio actividades por el estilo de aprendizaje, propongo actividades que sean psicomotrices, propongo actividades artísticas, propongo trabajos por método de proyectos. Estrategias didácticas para diversificar es así como que mucho, y hay mucha tela de dónde cortar. Tiene que ver con la flexibilidad docente, con la actitud y la disposición para hacer eso, ¿no? Ahora, me interesa que pongamos aquí particular atención en esto, porque justamente eso es lo que le vamos a pedir a nuestros estudiantes. Hablamos de adecuaciones de acceso y de adecuaciones curriculares. Hay dos grandes tipos de adecuaciones, las de acceso y las curriculares. Las de acceso tienen que ver con las instalaciones, con el mobiliario dentro del aula o con adaptaciones personales, que son la tecnología. Las adecuaciones de acceso en las instalaciones son las rampas, los barandales, los baños adaptados, el sistema de braille en las entradas de las puertas que miden 90 centímetros, iluminación, ventilación, todo eso son adecuaciones de acceso a aula. Las adecuaciones en el mobiliario dentro del aula son aquellos mesabancos que son con paleta izquierda para los zurdos, aquellas sillas a la mejor adaptadas para la gente pequeña, yo les comentaba que, por ejemplo, si hay un alumno con silla de ruedas y el mobiliario está distribuido en filas a la manera tradicional, esto va a dificultar el acceso con la silla de ruedas. Puede ser que la escuela, en un ideal, tenga las rampas y que el niño pueda llegar con la silla de ruedas hasta su aula. Pero cuando entra al aula, si el mobiliario no está distribuido de una manera que pueda permitir el paso a la silla de ruedas, ahí está la barrera nuevamente. Entonces, ahí el mobiliario dentro del aula también se puede adecuar para hacer fácil el acceso a los alumnos. Teníamos, por ejemplo, una niña con debilidad visual y ella tenía los libros de los macrotipos, los amplificados, los grandotes. Y pues si ustedes han visto en algún momento un macrotipo, son unos libros que pesan un montón, o sea, son unos librotes de este vuelo y pesan un montón. Y estar en una banca tradicional con el libro así es muy cansado, porque aparte no ofrece el contraste que necesita el alumno. Entonces se les tienen generalmente que mandar a construir atriles, y atriles que tengan la inclinación, el ángulo de acuerdo a la visión del alumno. Pero resulta que el atril pues queda de este vuelo, ¿no? Porque es un atril que tiene que soportar el libro amplificado, el macrotipo. Entonces ahí hay que hacer un montón de adecuaciones en el mobiliario del aula, porque hay que juntar mesas o hay que poner, etcétera, ¿no? Entonces esas son las adecuaciones de acceso en el mobiliario al interior del aula. Y finalmente las adecuaciones ya de tipo muy personal, las adaptaciones tecnológicas, que por ejemplo son estos macrotipos, es una adaptación tecnológica, los auxiliares auditivos, las sillas de rueda, lo de la escritura braille, los tableros de comunicación, o sea, lo que ya quiera de manera muy particular requiera el alumno para poder acceder al aprendizaje. Esa es una adecuación de acceso de tipo personal. Las adecuaciones curriculares, esas ya van en lo que es nuestro plan y programas. Tenemos de dos tipos, las que son significativas en los contenidos curriculares y las que son no significativas, que son en métodos y formas de enseñanza.
Entonces, ¿se acuerdan que teníamos un cuadrito donde se decía tipo de adecuación? Ahí lo único es que el estudiante identifique. ¿Para qué? Pues para que tenga la claridad conceptual, nada más. ¿Qué tipo de adecuación es esta? Estoy proponiendo que haya una organización diferente del mobiliario en el aula y que los alumnos se sienten en equipos. ¿Qué tipo de adecuaciones? Pues es una adecuación no significativa porque va en la forma de enseñanza. Ahora, la diversificación. La diversificación es para todos los alumnos. Dijimos, adecuaciones son para características específicas de unos cuantos. La diversificación es para todos los alumnos. La diversificación es responsabilidad del docente. Va en plan didáctico, planeación didáctica directamente. Y la diversificación tiene que ver con métodos y formas de enseñanza. Las adecuaciones no significativas van hacia métodos y formas de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que adecuaciones curriculares no significativas y de diversificación son lo mismo, son iguales. Entonces ahí es donde se enlazan todos estos conceptos. A mayor diversificación, menor necesidad de adecuaciones curriculares. A mayor diversificación, no va a haber necesidad de que hagamos ya situaciones tan puntuales. Esto es lo que promueve la inclusión. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que el lenguaje ha ido cambiando conforme va avanzando el modelo de inclusión. La diversificación es un lenguaje propio de la inclusión educativa, las adecuaciones son más lenguaje, más un lenguaje de la integración educativa. ¿Queda claro esta diferencia? ¿Queda clara? Entonces la planeación va a tener que estar diversificada y adecuada. Dependiendo en el caso del análisis de caso que supongamos que esté con alguna discapacidad. Si es con una discapacidad, seguramente. Aunque hay discapacidades que no requieren de adecuaciones como muy fuertes. Por ejemplo, los de discapacidad motora, de silla de ruedas, pues requieren adecuaciones de acceso y diversificación, generalmente. Sí, adecuado y diversificado. Entonces, dependiendo, es que tiene que ver con características del alumno, características del contexto. Aquí se los puntualicé nuevamente esta cuestión de las adecuaciones, hacer énfasis en el uso de la información más que en la adquisición de la misma, que aplique la información a situaciones nuevas para tener un conocimiento más complejo, que es esta diferente mirada de ver el aprendizaje como una construcción de significado. Adecuaciones en los elementos del currículo, en la evaluación o en los contenidos y propósitos, que era lo que hablábamos hace rato en cuanto a los niños con discapacidad. Lo que yo puedo hacer es priorizar contenidos. Si el nivel de competencia curricular del alumno es muy bajo respecto al grado que tiene, voy a priorizar contenidos y voy a priorizar los contenidos de su grado, aquellos que tienen que ver con desarrollo personal y social, con el campo formativo de desarrollo personal y social. Puedo proponer, perdónenme, aquí le puse ampliación porque esta información la rescaté de otra presentación que tengo para alumnos sobresalientes. Y con los sobresalientes se propone una ampliación. En el caso de los de niños con discapacidad se propone una simplificación o eliminar en dado caso contenidos. Los que resultan básicos para que pueda acceder a los otros contenidos. Lo que resultan básicos para que pueda acceder a los otros contenidos. Entonces, bueno, yo presento aquí también esta información aquí. Y pues esas son las consideraciones para la diversificación y para hacer a las adecuaciones. De una manera muy sintética, muy concreta, pero sí quise presentarles esta información para que se complementara, porque de repente también tenemos como dudas, ¿qué se diversifica, qué se adecua? ¿Se siguen haciendo adecuaciones? Sí, se siguen haciendo adecuaciones. ¿Por qué? Porque hay niños que van a requerir de situaciones muy puntuales. Obviamente, en cuanto más diversificada esté una aula, en cuanto más diversificado esté el trabajo docente, va a haber menor necesidad de hacer adecuaciones.